La clase pasada habíamos visto cómo hacer para determinar la ubicación del centro de masa de un sistema de partículas, siendo el centro de masa un punto especial que tiene en cuenta cuál es la distribución espacial de la masa de este sistema de partículas. Bueno, para eso definimos el vector posición del centro de masa respecto de un sistema de referencia, donde cada una de estas posiciones RI son la posición de cada partícula que compone el sistema respecto a dicho sistema de referencia. Como las partículas van cambiando su posición a medida que transcurre el tiempo, la ubicación del centro de masa va a ir cambiando. Por lo tanto, definimos un vector velocidad y aceleración del centro de masa de esta manera. Así determinamos la cinemática de un sistema de partículas. Luego, cuando pasamos a analizar la dinámica, las fuerzas, consideramos dos tipos de fuerzas en un sistema de partículas. Lo que llamamos fuerzas internas, que son las fuerzas debido a la interacción mutua entre las partículas, y las fuerzas externas, que son las fuerzas debido a la interacción con objetos que no pertenecen al sistema de partículas. Y a la conclusión que llegamos fue que esta es la ecuación de movimiento para el centro de masa del sistema de partículas, que la resultante de todas las fuerzas externas que actúan sobre el sistema de partículas va a ser igual a la totalidad de la masa del sistema de partículas por la aceleración del centro de masa del sistema. Es decir, el centro de masa se mueve como si fuera un cuerpo puntual cuya masa es toda la masa del sistema y tal que sobre él actúan únicamente las fuerzas externas. Luego definimos la cantidad de movimiento como la suma de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas y vimos que en función de la definición de velocidad del centro de masa que está ahí arriba, otra forma equivalente de expresar al vector cantidad de movimiento es esta, que es la masa total por la velocidad del centro de masa. Luego vimos que son las fuerzas externas las que pueden modificar a la cantidad de movimiento, ¿sí? La resultante de las fuerzas externas va a ser igual a la derivada temporal de la cantidad de movimiento. Es decir, estas dos ecuaciones nos están diciendo que lo único que va a modificar el movimiento del centro de masa son las fuerzas externas. Las fuerzas internas, aunque pueden modificar individualmente el movimiento de cada partícula, no pueden modificar el movimiento del centro de masa del sistema. Bueno, y dado que el centro de masa es un punto tan importante para el sistema de partículas, definimos el sistema de referencia centroidal o de centro de masa como un sistema cuyo origen está en el centro de masa del sistema y que se mueve con la velocidad del centro de masa, en un movimiento de traslación. Entonces, cuando analizo la posición de la partícula I, decimos que el vector posición RI de la partícula I respecto de, llamémoslo, nuestro sistema fundamental, lo puedo pensar como que es igual a la posición del centro de masa más la posición que tiene la partícula I respecto del sistema de centro de masa, eso es R'I. Y ecuaciones similares para la velocidad y la aceleración de la partícula I en el sistema fundamental y en el sistema de centro de masa. Definimos la energía cinética de un sistema de partículas como la suma de las energías cinéticas individuales de cada una de las partículas. Como vimos recién, yo puedo pensar que la velocidad absoluta de la partícula I es igual a la velocidad del centro de masa más la velocidad que tiene la partícula I medida desde el sistema centro de masa. Entonces, esta expresión para la velocidad de la partícula I la reemplazo en la expresión de la energía cinética. Y el módulo de BI al cuadrado es el producto escalar de BI por BI. Entonces, haciendo ese producto escalar, llego a esta expresión, ¿sí? Donde los B sin rayita arriba son los módulos de los vectores, ¿sí? Lo acomodo un poco y llego a esta expresión. Ahora, fíjense que esto que está acá es la cantidad de movimiento del sistema de partículas medida en el sistema de centro de masa. Ahí están las B'I. Y eso habíamos definido en la clase anterior que siempre es igual a 0. Por lo tanto, llego a esta expresión para la energía cinética de un sistema de partículas. Esto es un medio de toda la masa del sistema por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más la sumatoria de un medio de la masa de cada partícula por la velocidad que tiene cada partícula respecto del centro de masa. Entonces, expresamos a la energía cinética de un sistema de partículas como la suma de un término que tiene en cuenta el movimiento del centro de masa respecto al sistema fundamental, ¿no? Como si toda la masa estuviera concentrada en él. Y ese término lo llamamos término orbital de la energía cinética, más otro término que tiene en cuenta el movimiento de cada una de las partículas respecto al sistema de referencia centroidal. Y ese término lo llamamos término intrínseco
de la energía cinética. Recuerden que esta B'I en el término intrínseco son las velocidades de cada partícula medida en el sistema centro de masa. Definimos el trabajo mecánico realizado sobre el sistema por la totalidad de las fuerzas de interacción, tanto externas como internas, como la suma del trabajo mecánico realizado por estas fuerzas sobre cada una de las partículas que le integran. Y a su vez sabemos que el trabajo realizado sobre cada partícula es igual a la variación de la energía cinética, ¿sí? Entonces, por definición de trabajo, me queda esta expresión donde tenemos en cuenta las fuerzas externas y las internas. Escalar, diferencial el desplazamiento de cada una de las partículas. O sea, cada una de estas integrales está calculado a lo largo de la trayectoria por la cual se desplaza cada una de las partículas. Ahora, al diferencial de desplazamiento de cada una de las partículas, lo puedo expresar como diferencial de desplazamiento del centro de masa más diferencial de desplazamiento de cada parte de la partícula respecto al centro de masa. Bueno, si yo manipulo esta expresión, puedo demostrar que finalmente uno llega a esta expresión de trabajo total. La demostración se las dejo en el PDF al final, ¿sí? Pero en definitiva, esta es la expresión a la cual se llega. El trabajo realizado por todas las fuerzas me da lugar a dos términos. Fíjense que en el primer término lo podemos interpretar como el trabajo que haría la resultante de las fuerzas externas a lo largo de la trayectoria del centro de masa, como si esa esa resultante estuviera aplicada en dicho punto. Esta integral entonces está realizada a lo largo de la trayectoria del centro de masa. Mientras que en el segundo término integramos a lo largo de la trayectoria de cada una de las trayectorias de las partículas, cada trayectoria de cada partícula respecto al sistema de centro de masa. Y fíjense que en este término intervienen las fuerzas internas. Entonces, tanto las fuerzas externas como las fuerzas internas producen trabajo, ¿sí? Y por lo tanto, el cambio en la energía cinética de un sistema de partículas va a ser igual al trabajo efectuado sobre el sistema por los dos tipos de fuerzas, tanto por fuerzas externas como por fuerzas internas. Analicemos un poco más cada uno de estos términos. El primer término es la resultante de las fuerzas externas, escalar diferencial de desplazamiento del centro de masa. Pero por la ecuación de movimiento del centro de masa, yo sé que la resultante de las fuerzas externas es igual a la masa total del sistema por la aceleración del centro de masa. Y a su vez, la aceleración del centro de masa es la derivada temporal de la velocidad del centro de masa. Entonces, si yo acomodo esto un poco y hago la integral, me queda que esta integral es igual a la variación de un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa al cuadrado. ¿Sí? Este sería en módulo. Bueno, esto es el término orbital de la energía cinética. Por lo tanto, el primer término que vimos en la ecuación de la transparencia anterior de trabajo es igual al cambio en el término orbital de la energía cinética. Ahora, el otro término lo podemos sacar por diferencia. Finalmente me va a quedar que el término este de trabajo, donde están las fuerzas internas, donde integramos a lo largo de la trayectoria de cada una de las partículas medidas respecto al centro de masa, está directamente vinculado con los cambios observados en el término intrínseco de la energía cinética. Entonces, si bien las fuerzas internas no pueden modificar el estado de movimiento del centro de masa, sí pueden producir cambios en la energía cinética del sistema, específicamente en el término intrínseco de energía cinética. Consideremos ahora un conjunto de fuerzas internas y externas conservativas a que pudiera encontrarse sometido el sistema de partículas. Vamos a definir la energía mecánica del sistema como la suma de la energía cinética más la energía potencial asociada a las fuerzas externas conservativas más la energía potencial asociada a los campos de fuerzas internos conservativos. De forma tal que la energía cinética la podemos expresar como un término orbital más un término intrínseco. Defino ahora la energía interna del sistema como el término intrínseco de energía cinética más la función energía potencial asociado al campo de fuerzas internas. El trabajo que realicen todas las fuerzas no conservativas, tanto externas como internas,
va a ser igual a la variación de la energía mecánica. Entonces, si no hay fuerzas no conservativas presentes en el sistema, o hay fuerzas no conservativas pero no realizan trabajo, entonces se va a conservar la energía mecánica del sistema de partículas. Bueno, ahora quería comentarle algunas cosas sobre algunos problemas de la guía. En este problema como el 9, simplemente tenemos que plantear una situación de choque, como lo que habíamos visto al final de la guía de energía, ¿sí? Recuerden lo que pasa en un choque, o sea, en este caso un proyectil que se mueve horizontalmente con una rapidez de tanto, queda incrustado en un bloque que inicialmente está en reposo sobre una mesa horizontal lisa. Bueno, nada, acá hay que plantear que durante el choque, ¿qué es lo que se conserva? La cantidad de movimiento, ¿sí? Y a partir de eso vamos a poder calcular las velocidades finales del sistema bala-bloque, ¿sí? Y fíjense que este sería el caso de un choque plástico. Acuérdense siempre que en los choques se pierde energía. El único caso en el cual no se pierde energía es el caso excepcional y único de un choque elástico. Pero si no, si uno no sabe nada del choque, tiene que asumir que se pierde energía. Este problema es bastante fácil. Luego están estos problemas como el 10 y el 11, en el cual ocurren varias etapas, ¿sí? Lo que hay que hacer es separar los problemas en etapas, como habíamos visto en la otra clase, en el ejemplo 14 de la clase 19, ¿sí? En el primer caso, el ejemplo 10, dice una bala de masa m, rapidez v0, se incrusta en un péndulo de masa m, inicialmente en reposo, que luego del impacto adquiere una velocidad y encuentra expresión en función de, bueno, me pide varias cosas, pero cuestión que el proyectil se incrusta y el péndulo asciende. Entonces acá tenemos dos etapas claras. La primera etapa es un choque, también con el caso anterior, es un choque perfectamente inelástico o plástico. Después del choque los dos cuerpos se mueven juntos. Pero o sea, la primera etapa es únicamente el choque. La segunda etapa es cuando el sistema bala-bloque sube como un péndulo. Después del choque, fíjense que las únicas fuerzas que actúan son la fuerza peso y la tensión que no hace trabajo. O sea que después del choque, el sistema es conservativo. Se conserva la energía mecánica cuando todo se mueve como un péndulo que sube. Pero si yo en este problema, un inciso, les preguntara, ¿el sistema es conservativo? Bueno, la respuesta tiene que ser que no, no es conservativo. Porque durante el choque, la primera etapa, se perdió energía. Por más que en una etapa uno plantee la conservación de la energía, durante todo el proceso se perdió energía. Bueno, y el problema 11 pasa algo parecido. Una bala se mueve con una velocidad de 200 metros por segundo. Acá lo atraviesa el bloque y sale con una velocidad de 50 metros por segundo. Acá de vuelta tenemos la primera etapa es el choque. Tenemos la velocidad inicial de las dos partículas, porque el péndulo está en reposo, y la velocidad final de una sola de las partículas, ¿sí? Entonces, es un choque, se conserva la cantidad de movimiento. Y la segunda etapa es, por un lado, el movimiento del proyectil que sale y por el otro lado, el movimiento del péndulo, que nuevamente el péndulo solo va a ser un sistema conservativo. Pero recuerden eso, tienen que separar los problemas en etapas y ver qué magnitudes se conservan en cada etapa. Definimos el momento angular de un sistema de partículas respecto al origen del sistema de referencia fundamental como la suma de los momentos angulares de cada una de las partículas respecto de dicho punto. Fíjense que ahora el vector posición RI de cada partícula lo voy a expresar como la posición del centro de masa más la posición que tiene la partícula I respecto del centro de masa, R'I. Y la cantidad de movimiento, que es masa por velocidad de la partícula I, a la velocidad de la partícula I la expreso como la velocidad del centro de masa más la velocidad que tiene la partícula I respecto del centro de masa. Si yo reacomodo esta expresión un poco, hago todos los productos, voy a llegar a esta expresión, que el momento angular está formado por dos términos. Este término se llama componente orbital del momento angular y tiene en cuenta el estado de movimiento y la posición del centro de masa. Fíjense que es el vector posición del centro de masa respecto del origen del sistema fundamental, vector masa por la velocidad del centro de masa. Mientras que el otro término tiene en cuenta el movimiento de cada partícula respecto del centro de masa. Fíjense la notación. L'C significa el prima
es que las velocidades se están midiendo respecto al sistema de referencia del centro de masa. Y C, el subíndice C, es el punto respecto al cual se toman los momentos, respecto a donde medimos los R. O sea, fíjense que acá están los R'I en el término intrínseco, que son los R que van desde el origen del sistema del centro de masa hasta donde está la partícula. Bueno, ahora fíjense lo siguiente, al B'I lo puedo pensar como que es la velocidad de la partícula I medida en el fundamental menos la velocidad del centro de masa. Si yo acá hago distributiva, me quedan estos dos términos. Pero acá, este término, fíjense que sería algo así como la posición del centro de masa medida en el sistema centro de masa, que siempre es cero. Por lo tanto, llegamos a que el L'C lo puedo expresar como R'I, vector masa I por velocidad de la partícula I. O sea, comparemos esta ecuación recuadrada en azul con la de arriba. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es en qué sistema de referencia estamos midiendo la velocidad de la partícula I. En la ecuación de arriba estamos midiendo la velocidad de la partícula I del sistema del centro de masa. Y en la ecuación de abajo en el sistema fundamental. Pero las dos cosas son iguales, es decir, para calcular el término intrínseco del momento angular, no importa en qué sistema de referencia medimos las velocidades, ¿sí? Pero siempre los R, o sea, debemos medir la posición de cada partícula respecto al sistema del centro de masa, ¿sí? Bueno, ahora calculemos el momento angular respecto a un punto A cualquiera. Uso la misma definición que antes, excepto que ahora los R, en vez de hacerlo respecto al origen, evalúo la posición de cada partícula respecto a un punto A. ¿Sí? Que no tiene que ser ningún punto que pertenezca al sistema de partículas, cualquier punto arbitrario A. Entonces lo que hago ahora es decir que, bueno, la posición de la partícula I respecto de A, que es el vector verde, lo puedo pensar como que es la posición del centro de masa respecto de A, más la posición que tiene la partícula I medida en el sistema centro de masa, ¿sí? Y a la velocidad de la partícula I, como antes, la pienso como la velocidad del centro de masa más la velocidad que tiene la partícula I medida en el centro de masa. Bueno, otra vez reacomodando acá un poco, llego a esta expresión muy similar a la que habíamos visto antes. O sea, la única diferencia con el caso anterior está en que ahora el término orbital, que sería el primero del momento angular, está determinado respecto al punto A. El R de C, en vez de ser respecto al origen, es respecto del punto A. Ahora vamos a obtener una relación entre el vector momento angular y las fuerzas de interacción a las que el sistema está sometido. Para eso, hagamos la derivada temporal del momento angular respecto de A. Fíjense que es un producto, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más RI sin derivar, vector masa por la derivada de la velocidad de la partícula I con respecto al tiempo. A partir de esta expresión, se puede demostrar que se llega a esta expresión. El detalle está al final del PDF, donde el momento con respecto a ese momento que generan las fuerzas externas respecto de A. Entonces, esta ecuación recuadrada en azul nos relaciona las variaciones temporales del vector momento angular calculada respecto de un punto A con la velocidad de ese punto y con los momentos que las fuerzas externas generan respecto a ese punto. Entonces, esta es la expresión del momento que generan las fuerzas externas respecto a un punto cualquiera A. Ahora, si el punto A fuera un punto fijo, la velocidad de A sería igual a 0. Esta ecuación se reduciría a la siguiente, que lo que nos está diciendo es que la variación temporal del vector momento angular del sistema calculada respecto a un punto fijo es igual al momento que generan las fuerzas externas respecto a dicho punto. O si la primera ecuación general, la que está recuadrada en negro, en esa ecuación calculamos momento respecto al centro de masa, fíjese que el segundo término es velocidad del centro de masa, vector masa, velocidad del centro de masa, que es 0. Entonces llegamos a esta ecuación para el momento que las fuerzas externas generan con respecto al centro de masa. Es igual a la variación temporal del vector momento angular medido respecto al centro de masa. Fíjense que en estas ecuaciones de momento no aparecen las fuerzas internas. Entonces las fuerzas internas no van a modificar al momento angular del sistema. O sea, lo único que modifica el momento angular de un sistema
es el momento que generan las fuerzas externas. Y en particular, si el conjunto de fuerzas externas a la que está sometido un sistema es tal que el momento que genera es nulo, entonces el momento angular del mencionado sistema va a permanecer constante e igual al valor que tenía en el instante inicial. Esto se llama conservación del momento angular. Bueno, vamos a resolver el problema 13 de la guía, donde vamos a relacionar todos los temas que estuvimos viendo hoy. Dice, el sistema de dos partículas mostrado en la figura está libre de interacciones exteriores. Nos da la masa y la velocidad de cada partícula. Lo primero que me pide es determinar el momento angular total del sistema respecto a O y relativo al centro de masa y verifique la relación entre ambos valores. Después me pide determinar la energía cinética total y el correspondiente término intrínseco. Comenzamos calculando el momento angular respecto de O. Va a ser igual a la suma del momento angular de la partícula 1 más el momento angular de la partícula 2. El momento angular de la partícula 1 es el vector posición de la partícula 1 respecto desde O, vector masa por velocidad de la partícula 1. Acá vemos el vector posición de la partícula 1 que está en azul. Es 3 metros en J. Y la velocidad, 2 metros por segundo, en I. Entonces hacemos este producto vectorial y obtenemos el valor del momento angular de la partícula 1 respecto de O. En forma análoga, hacemos lo mismo para la partícula 2. Entonces, el momento angular del sistema de partículas respecto de O será la suma de estas dos magnitudes, 48 kilogramos metros cuadrados sobre segundos en K. Luego me pide el momento angular respecto del centro de masa. El EC es el momento angular de la partícula 1 respecto del centro de masa, más el momento angular de la partícula 2 respecto del centro de masa. O si quieren, término intrínseco de momento angular. Bueno, el L1C va a tener en cuenta la posición de la partícula 1 respecto del centro de masa, vector masa por la velocidad de la partícula 1. Y algo similar para el L2C. Entonces, primero necesitamos ubicar la posición de cada una de las partículas respecto del centro de masa. ¿Sí? Nosotros sabemos la posición de cada partícula respecto del origen, del punto O. Pero necesitamos respecto del centro de masa. Y para eso primero debemos ubicar dónde está el centro de masa. Utilizo la definición del vector posición del centro de masa respecto a este sistema de referencia. Será M1 por la posición del cuerpo 1 más M2 por la posición del cuerpo 2 dividido la masa total. Acá obtengo el vector posición del centro de masa, que es este vector rosa que tengo acá. ¿Sí? Entonces ahora sí, la posición de la partícula 1 respecto del centro de masa es este vector verde que está indicado acá. Es la posición R1 menos la posición del centro de masa. ¿Sí? Y ya tengo las componentes de estos vectores. Entonces ahora sí puedo calcular el L1C y tengo este valor. Les dejo de tarea que hagan el L2C de forma tal que el LC me queda este valor, 14,4 kilogramos metros cuadrados sobre segundos en K. Ahora, esto lo podríamos haber calculado de otra forma. Fíjense que el momento angular total es el término orbital más el término intrínseco. El término orbital es la posición del centro de masa, vector la masa total por la velocidad del centro de masa. Fíjense que la velocidad del centro de masa la puedo calcular utilizando su definición. Me da este valor. Y el RC ya lo había calculado antes. Entonces de acá inmediatamente sale el valor del L orbital. Término orbital del momento angular. Entonces ahora vuelvo a la ecuación 3 y me doy cuenta que el LC es todo el momento angular L menos el término orbital que acabo de calcular. Y el L total lo había calculado en la transparencia anterior. Entonces el LC llegó al valor del EC igual que habíamos visto hace un ratito, ¿sí? Pero de una manera más fácil. Imagínense que si yo en lugar de haber tenido 2 partículas hubiera tenido 20 partículas, esta metodología es mucho más rápida de cálculo que la metodología que vimos en la transparencia anterior. Bueno, luego me pedía la energía cinética. La energía cinética total del sistema es la suma de las energías cinéticas individuales. Y esto me da 35 joules.
También puedo pensar que la energía está compuesta por dos términos, el término orbital más el término intrínseco. El término orbital es un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa, que ya la calculé hace un ratito. Entonces de acá saco el valor del término orbital, es 19,4 Joule. Entonces de acá, en analogía a lo que habíamos visto en el inciso anterior, puedo calcular el término intrínseco de la energía cinética, como toda la energía cinética, menos el término orbital. Me da entonces el término intrínseco de la energía cinética 15,6 Joule. Entonces acá, si quieren, les dejo de tarea que verifiquen que el término intrínseco lo pueden calcular como un medio de la masa de cada partícula por la velocidad de cada partícula respecto del centro de masa, que esa la calcula como la velocidad total de cada partícula menos la del centro de masa. Este problema tiene una segunda parte. Si ahora se unen a las partículas mediante un resorte elástico, inicialmente sin estirar, ¿cómo afectará esto al centro de masa del sistema? Bueno, la fuerza elástica la podemos considerar como una fuerza interna, ya que produce fuerzas de igual magnitud y dirección, pero sentido opuesto sobre cada una de las partículas, por lo tanto se cancela. Entonces, esto va a hacer que no produzca aceleración del centro de masa, ¿sí? Entonces, aunque las partículas individualmente van a estar afectadas por la presencia del resorte, el resorte no va a afectar al movimiento del centro de masa. Bueno, en el inciso F dice, en cierto instante, el resorte está comprimido en 4 centímetros. Determine la energía cinética intrínseca y la energía potencial del sistema en dicho instante. Como en este caso, la única fuerza que actúa es la fuerza elástica, que es una fuerza interna y que es conservativa, el sistema va a ser conservativo, es decir, la energía mecánica va a permanecer constante. La energía mecánica inicial tendrá el mismo valor que la energía mecánica final, y el valor de la energía mecánica inicial ya lo habíamos calculado, era 35 joules. Fíjense además, pensemos en la ecuación de movimiento para el centro de masa, que dice que sumatoria de fuerzas externas es igual a masa por aceleración del centro de masa. Como en este caso no hay fuerzas externas, la aceleración del centro de masa debe ser cero. Por lo tanto, la velocidad del centro de masa no va a cambiar, va a permanecer constante y eso va a implicar que el término orbital de la energía cinética va a ser constante. Entonces, volviendo a la conservación de la energía inicial, 35 Joule, debe ser igual a la energía final, que es cinética más potencial elástica, que es un medio de K por la deformación al cuadrado, y la energía cinética la pienso como el término orbital, que ya lo calculé antes, era 19,4 Joule, más el término intrínseco. Entonces de acá, a partir de esta ecuación, puedo calcular el valor del término intrínseco de la energía cinética. Bueno, y por último les quería hacer un comentario sobre el problema 17. Fíjense que en este problema dice, en la figura se muestran dos sistemas A y B, formados por cuerpos de masa M y 2M, unidos mediante una varilla rígida de masa despreciable y longitud h. Suponiendo que ambos sistemas giran en un plano horizontal con una velocidad angular omega constante alrededor del eje que pasa en el sistema A por el centro de la varilla y en el sistema B por el centro de masa, bueno, empieza a hacer varias preguntas, como la resultante de las fuerzas externas, me pide expresiones para los términos de la energía. Bueno, lo que les quería comentar es que acá se tienen que imaginar lo que está ocurriendo. Pensemos en el caso A. En el centro de la varilla es como que está amurado y pasa un eje, entonces el sistema gira. Ahora fíjense, como la masa de la derecha es mayor que la de la izquierda, el centro de masa estará ubicado por ahí, cuando está indicado la flecha. Pueden hallar el valor exacto de la ubicación del centro de masa. Entonces imagínense el movimiento de este sistema. Cuando la varilla gira, ¿qué pasará con el centro de masa? Y bueno, yo me imagino que el centro de masa va a seguir una trayectoria circular. Con la información que me da el problema, puedo calcular la velocidad del centro de masa y la aceleración del centro de masa, ¿sí? Entonces ahora pienso en las ecuaciones de movimiento que tengo. La ecuación de movimiento para el centro de masa. ¿Qué me dice? Que la sumatoria de fuerzas externas es igual a masa por aceleración del centro de masa. Bueno, esto es clave porque a partir de esa ecuación yo puedo
mediante cinemática tengo información y puedo calcular la aceleración del centro de masa, a través de la ecuación de movimiento del centro de masa, puedo hallar la resultante de las fuerzas externas. Y análogamente, todo este conocimiento de cinemática me va a permitir responder todos los otros incisos del problema. Ahora, en el caso B, la situación es totalmente distinta. Al estar el eje de rotación en el centro de masa, ya el centro de masa no va a estar acelerado y la situación será distinta. Bueno, y ya con esto pueden terminar toda la guía de sistemas de partículas.